le hice un cheesecake de arándanos, ¿no? Para cantarle su Happy Verde. Habíamos estado poniendo tubos ahí en mi techo, ¿no? Para que el agua no caiga al patio, se ahogue y en fin. Y ya habíamos coordinado para, iban a venir su familia, pero por esto de las lluvias no vinieron. Habíamos coordinado para hacer por Zoom, ¿no? En verde. Y empezó a llover, a llover, a llover. Tengo un lado de mi casa, donde el techo es una piscina, no hay desfogue, y así que subí con mi escoba y estaba bote y bote el agua, que ya va a parar, ya va a parar, y parecía que se calmaba. Yo bajaba a cambiarme de polo, subía y más fuerte le daba, ¿no? Ya como a la medianoche, estaba asado yo, levanté los ojos y le digo, Dios, ya pues cálmate, ya. Y le hablé a Dios. ¿Qué te pasa? No, ya, no ves mi columna, ya no jalo más, ya. ¿Qué quieres que el techo se caiga? Y así estaba, ¿no? Hablando con Dios. Ya como a la una sube mi esposa y me dice, baja, ya déjalo el techo ahí. Porque ya no podía ni caminar, ya yo con las justas bajé las gradas, ¿no? Y ya no tuve ni tiempo ni de orar, nada, solamente me quedé dormido. Así que luego me di cuenta, ¿no? Que había, que le dije, ¿no? Le dije muchas cosas a Dios. ¿Qué nos castigas así? Pero después de unos días, el hermano Pablo me dice un viernes, Antonio, falta gente para ir a llevar el agua. Ah, ya me apunto, le digo, no vamos. Y de verdad que cuando hemos llegado, no sé cuántos conocen la iglesia de Huichanzao que tenemos, ya, hemos llegado y ahí nomás a la vueltita de la iglesia, el panorama era pero desolador. Y me caía agüita limpia del cielo, pero a esa gente le cayó agua con desagüe. Y no sé si el Guayco, qué pasó por ahí, pero en una iglesia tapó casi todos los instrumentos, la silla, y la gente estaba sacando el lodo que apestaba de sus casas. Un joven al lado de la iglesia, estábamos dejando el agua, me dice, necesitamos manos, por favor, ayúdenos, ¿no? O sea, todas sus cosas estaban que apestaban ahí, ¿no? Y ahí sí, me sentí mal, ¿no? Que, wow, Dios, yo quejándome por un poquito de agua limpia de la lluvia y mira esta gente cómo está. No saben qué impotencia sentía de no poder hacer más por eso. Esta mañana, permítanme compartir con ustedes 3 pautas para no fallarle a Jesús. Una más para volver a la comunión con Él. Vamos a orar antes de abrir la. Amado Dios, estoy frente a mis hermanos para pedirte perdón, Señor. Haberte entendido con mis quejas, Señor. De manera que está bien, Señor. Fallé, no pasé la prueba, tú sabes, Señor. Esa noche, pido perdón. Verdad, lo que nos pasamos, nada en comparación. Está sufriendo aún hasta hoy, Señor. Ayúdanos al abrir tu palabra, Señor. Abramos nuestro corazón, solamente nuestros oídos, sino también podamos cambiar aquellas cosas que en nuestro. Que tu Espíritu Santo esté guiando este mensaje. En nombre de Cristo. Hermanos, Jesús quiere darnos algunas pautas para no fallarle. Vamos a ver a la luz de esta amarga experiencia que pasó el apóstol Pedro, 3 pautas que nos van a ayudar a no fallarle a nuestro Señor Jesús o a fallarle menos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo del 54 hasta el 65. Vamos a estar hablando en esto. Lucas capítulo 22, versículo 54 hasta el 65.
Entonces, ¿qué pautas podemos seguir para no fallarle a Jesús? O por lo menos no fallarle tanto. La primera de ellas es mantengámonos lo más cerca posible de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Lucas capítulo 22, versículo 54 dice, y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos a Jesús. Sin duda, los acontecimientos de los últimos días en la vida de Jesús, los discípulos se han producido de una manera tan veloz que ellos no han tenido tiempo de procesar lo que está pasando. No entienden por qué su maestro ha sido apresado de una manera tan vil, como un malhechor con espadas y palos. Como es sabido por todos nosotros, todos los discípulos han escapado y el miedo se ha apoderado de ellos. Por supuesto, el valiente Pedro, que hace poquito nomás había declarado que estaba dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino hasta dar su vida por Jesús, ahora está allí, siguiéndole de lejitos nomás. El miedo, sin duda, no es de mucha ayuda para nadie, ni mucho menos para los cristianos que estamos llamados a confiar en Dios siempre, pase lo que pase. Si entendemos y creemos que nuestro Dios es todopoderoso y está en control de todas las cosas, no deberíamos angustiarnos por difíciles que sean las circunstancias que nos toquen pasar. En estos momentos están conduciendo a nuestro Señor Jesús a la casa del sumo sacerdote, nos cuenta Lucas. Está completamente solo. Y Lucas dice que Pedro le seguía de lejitos nomás. Es obvio que por temor a que él sea apresado también. Ahora siente la impotencia de no poder hacer nada por su amigo y su maestro, a quien ha aprendido a amar. Y no sabe cómo ayudarlo en esta circunstancia. ¿Qué significa para nosotros hoy en día seguir a Jesús de lejitos nomás? Es como alguien ha dicho, es como estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Es no querer comprometerse de verdad con la causa de Cristo. Me identifico como cristiano, pero solo los domingos nomás. Y 2 horas, ¿ah? La tarde déjenme para ir al mall, a tomar mi café o simplemente descansar. Seguir a Jesús de lejos es no estar dispuestos a comprometernos en el servicio en su iglesia. No hacer lo necesario, lo indispensable. Hermano, ¿puede colaborar o apoyar en este ministerio? Oh, hermanito, este año mi agenda está a full, copadísima. Quizás para el próximo año, y así pasan 10, 20 años y nunca se involucra en nada, está calentando el asiento siempre. Toda su vida se la pasa así. Seguir a Jesús de lejos es no vivir de acorde con el llamado que tenemos los cristianos a seguir las pisadas del Maestro. Nuestra vida, sin duda, dista mucho de ser un verdadero ejemplo para otros y nos conformamos con ser cristianos tibios, vivir un cristianismo light, ¿me entiende? Yo no dudo del compromiso del apóstol Pedro con Jesús. Como hemos dicho, ahora se siente fatal por no poder hacer nada por Jesús. Pero tanto Pedro como cada uno de nosotros va a necesitar aprender que no se puede vivir la vida cristiana separados de Jesús, de lejitos nomás los. Jesús ha sido muy enfático al enseñarle a sus discípulos en Juan 15, 4 y 5. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada
pueden hacer. Jesús está dejando grabadas en el corazón de sus discípulos grandes lecciones antes de partir a la casa del Padre. Con su ejemplo de vida ahora que sus enemigos ya lo tienen apresado, va a demostrar su valentía frente a los líderes judíos, que se la tienen jurada y están dispuestos a cualquier cosa con tal de quitarse a Jesús de encima. Lo interesante es que Jesús no está dispuesto a usar sus poderes sobrenaturales para defenderse. Ya nos explicaba hermano Pablo la semana pasada, ¿no? Él le dijo a Pedro, cuando Pedro sacó su espada y cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Y ahí tenemos a nuestro Señor Jesús, sin temor alguno en el patio del sumo sacerdote, sabiendo que todo lo que está sucediendo es por la voluntad del Padre Celestial. Por eso va a contestar a todos los ultrajes y maltratos hacia su persona con perdón, amor y con una gran paciencia, así como con un gran silencio ante las burlas y la tortura de sus enemigos, a quien por supuesto no les ha hecho nada que le hagan merecedor de todo el castigo que está sufriendo. Miren el versículo 63, Mateo 22, 63, dice, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, le vendaban los ojos, le golpeaban en la cara y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Decían otras muchas cosas injuriándole. Estos hombres no tienen ni idea de quién es la persona que tienen al frente, a quien están maltratando de esa manera. Pedro ha mantenido parcialmente su promesa de seguir a Jesús, pero le sigue a una distancia prudencial y saca valor suficiente para entrar en el patio del sumo sacerdote, pero trata de pasar desapercibido. No quieren que descubran que es uno de los seguidores de Jesús. Por eso está caleta, siguiendo a Jesús de lejitos nomás. El alarde que hizo de lealtad incondicional a su maestro no fue más que pura palabrería. Cuando las papas están que queman, mejor es mantener su distancia, pensó Pedro. Pedro creía que por haber estado cerca de Jesús todos estos más de 3 años que le había acompañado a lo largo de su ministerio, era más que suficiente para salir airoso de las pruebas, que ahora va a comprobar amargamente que en verdad no está ligado a su maestro como él pensaba. ¿No nos estará pasando lo mismo a nosotros? Que pensamos que por estar muchos años en la iglesia estamos con Jesús, cuando las cosas se pongan feas, cuando vengan las pruebas, quizás tendremos el mismo temor que está sintiendo el apóstol Pedro en estos momentos. Comprobaremos que le estamos siguiendo de lejitos nomás. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús de lejos? Seguramente es porque no hemos entendido que la clave para una vida cristiana exitosa es estar en Jesús, lo más cerquita posible de Él. ¿Cómo se logra esto? Mediante una vida consagrada a Dios, dejando que el Espíritu Santo llene toda nuestra vida, que nos controle, buscar siempre hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, haciendo morir mi viejo yo, mi carne. Necesitamos tomar en serio el llamado que Jesús nos hace hoy a cada uno de nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuándo terminaremos de entender que el llamado que Jesús nos hace implica un gran sacrificio de nuestra parte? Dejar de lado nuestra comodidad y comprometernos de verdad con la causa de Cristo. Vamos a continuar siguiendo de lejitos nomás al Señor Jesús, o vamos a identificarnos de una vez por todas con Jesús y estar dispuestos, si fuera posible, hasta dar nuestra propia vida por la causa de Cristo.
Cuando estaba en el seminario, un compañero me contó que en la época de Sendero Luminoso, allá por los años 80, a su papá le tocó servir en la selva. Seguramente muchos han escuchado esta historia. Dice que estaban en un culto en la noche en la iglesia y entran la gente de Sendero Luminoso armados hasta los dientes. Pasan al frente y le dicen a la gente, a la congregación: pasen adelante todos los que verdaderamente creen en Jesús, los que son sus seguidores. Todos ahí, movía. He dicho que pasen adelante todos los que creen en Jesús, los que verdaderamente son hijos de Dios. Y el pastor caballero nomás tuvo que pararse y pasar al frente. Luego una viejita por ahí y otros hermanos por ahí empezaron a pasar. ¿Quién les dijo? Los que no son cristianos pueden salir. Comenzaron a salir mucha gente ahí de la iglesia y escucharon unos disparos afuera. Todos fueron matados. El líder del Sendero Luminoso les dijo: miren lo que les ha pasado a esos hipócritas, a esa gente mentirosa. Tengan cuidado, los vamos a estar observando. La segunda pauta que el Señor Jesús quiere darnos esta mañana para no fallarle o fallarle menos es que nos mantengamos lo más alerta posible cuando estemos con la gente del mundo. Miren el versículo 55 al 60 de Lucas 22. Lucas 22, 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora Pedro, aunque está alumbrándose por el fuego en medio del patio, está a punto de enfrentarse a su hora más oscura. Una criada le mira fijamente y afirma que Pedro había estado con Jesús, era uno de sus seguidores. Y Pedro, no solo lleno de temor, sino también al ver cómo sus expectativas de Jesús como el Salvador se estaban viendo frustradas en sus ojos, lo negó y dijo: mujer, no lo conozco. Y allí está su maestro, atado, indefenso frente a sus verdugos. Y al parecer, como hemos dicho, no piensa hacer nada para cambiar esta situación. Entonces Pedro ve como una causa perdida seguir a Jesús en estas circunstancias. Ya no está dispuesto a sacrificar su vida y de manera tan vergonzosa y cínica niega conocer a Jesús. Como dice un comentarista, Tolbert: morir cuando existe esperanza de victoria es una cosa. Morir por una causa perdida es otra cosa bien distinta. Y este es un hecho común entre todos los discípulos de Jesús. Al ver el triste desenlace de los sucesos, han perdido la ilusión y ahora solo piensan en salvar su vida y temen ser puestos al descubierto y ser apresados como su maestro. Y lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Cuando perdemos la perspectiva de quién es Jesús y tenemos temor de la gente del mundo, nos cuesta identificarnos como seguidores de Jesús y con nuestro mal comportamiento negamos a Jesús. Negamos a Jesús cuando participamos de los pecados de la gente del mundo que no conoce a Jesús. Cuando vivimos temerosos de lo que pueda sucedernos y no confiamos en los cuidados de nuestra vida. Negamos a Jesús cuando dejamos que el mundo domine nuestra forma de vida. Cuando vivimos de manera egoísta pensando solamente en mi comodidad.
y nos negamos a ayudar a nuestros hermanos, a las personas que están en necesidad. Negamos a Jesús cuando nuestro estilo de vida no se diferencia en nada a la gente del mundo. Cuando creemos que el consumismo, o cuando caemos en el consumismo, en endeudarnos comprando cosas que no necesitamos, el celular de última gama, el televisor, el plasma más grande que hay en la tienda, y en fin, cada cosa son necesarias. Negamos a Jesús cuando nadie puede identificarnos como cristianos entre nuestros amigos y familiares. Jóvenes, negamos a Jesús cuando participamos de las mismas fiestas en las que la gente del mundo y en compromisos hasta altas horas de la noche. Cuando vemos las mismas películas y los programas que no nos edifican para nada. Negamos conocer a Jesús cuando cedemos a la presión de nuestros amigos y aceptamos embriagarnos, drogarnos, tener sexo antes del matrimonio, cuando vestimos como ellos, cuando hablamos como ellos, cuando nos negamos a obedecer a nuestros padres como lo hacen ellos, cuando le mentimos a nuestros padres. Negamos a Jesús cuando invertimos mal nuestro tiempo, cuando pasamos más tiempo en el internet, en el celular, que haciendo un estudio serio de la palabra de Dios. Lucas menciona una sola vez la palabra negó en el versículo 57. Las otras dos ocasiones menciona que Pedro dijo que no era de los que seguían a Jesús, que solo sabía dijo que le conocía. Dijo que era un simpatizante. No se identificó con Jesús. El hombre dijo, no, tú también eres Galileo y eres de ellos. No sé de qué hablas. Tal como lo predijo Jesús, inmediatamente cantó el gallo. Esto, hermanos, es una comprobación más del poder, del conocimiento sobrenatural que tiene Jesús de las cosas futuras. Él como Dios puede saber lo que acontecerá a cada uno de nosotros. Es un motivo más para confiar en el poder de Jesús, pero al mismo tiempo es una llamada de atención para tomar en serio las advertencias que hace Jesús por medio de su palabra. Basta ya de vivir de espaldas a la palabra de Dios, de vivir negando a nuestro Señor, de vivir pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo que vertió en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 10, 26, 27. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda una trágica expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Si seguimos pecando, nos vamos a parecer a un joven que fue de pesca con su padre a un lago. Estaban ahí en la orilla pescando y sacando algunos peces, pero el joven levantó la mirada hacia el centro del lago y dijo, allá en el centro del lago la pesca debe ser más divertida y los peces más grandes. Y pese a las advertencias de su padre que no vaya porque el lago estaba lleno de cocodrilos, él cogió la balsa y se fue. Y ahí estaba en el centro del lago. Y efectivamente la pesca era más emocionante, más divertida y los peces más grandes, pero en eso vino un cocodrilo y volteó la balsa. Y su padre, al ver a su hijo en peligro, no dudó en ir hasta él. Lo cogió y comenzó a salvarlo, a sacarlo. Cuando ya logró poner a salvo a su hijo en la orilla, vino un cocodrilo y mordió las piernas del padre. Él con mucho esfuerzo sale de la boca del cocodrilo, se pone a salvo y está ahí en la orilla sangrando. Su hijo le mira y le dice, padre, pero no era necesario que hagas tal sacrificio por mí. Es más, voy a seguir pescando en el centro del lago. ¿Estamos dispuestos
a identificarnos plenamente con Jesús, viviendo de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios? ¿O vamos a seguir negando conocer a Jesús con nuestro mal comportamiento, participando de los pecados de la gente del mundo? La tercera pauta que el Señor Jesús quiere darnos esta mañana, para no fallarle o fallarle menos, es que nos mantengamos firmes bajo la mirada amorosa de nuestro Señor. Miren el versículo 61 de Lucas 22. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. No sabemos, hermanos, las innumerables veces que el Señor Jesús, durante los más de 3 años que ha estado con sus discípulos, ha mirado a Pedro. Sin duda es algo hermoso cuando podemos mirar en los ojos de una persona y percibir su amor y su cariño. Pero ahora el Señor se vuelve hacia Pedro y le mira de seguro con el mismo amor de siempre. Pedro, conocedor de su falta, siente la mirada silenciosa de Jesús que traspasa su alma y se acuerda de la profecía de Jesús que había hecho en torno o después que él le había ofrecido que estaba dispuesto a dar su vida e ir a la cárcel. Y eso es lo que nos pasa a menudo a muchos de nosotros cuando enfrentamos momentos difíciles. Solemos olvidar la misericordia de Dios y su amor inagotable para con cada uno de nosotros. Si tan solo entendiéramos de una vez por todas la importancia de confiar en el amoroso cuidado que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Él es el único que puede ayudarnos a vivir como verdaderos cristianos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Interesante que solo Lucas es el que señala de que Pedro negara que conoce a Jesús por tercera vez y el Señor se volvió y le miró. Eso significa que Pedro negó conocer a Jesús en su presencia. Pedro va a aprender que aunque le niegue, Jesús sigue siendo el Señor lleno de misericordia que él siempre ha conocido. Nunca le ha visto perder los papeles ni enfadarse con sus metidas de pata, y mucho menos aún ahora que le ha negado conocerle de una manera tan cobarde. Lo único que percibe Pedro en la mirada de Jesús son unos ojos cargados de misericordia. Y tal vez eso es lo que más le incomoda. El Señor Jesús tiene todo el derecho de enojarse con Pedro por no haber tomado en cuenta sus advertencias, pero no. Su necio orgullo, el creerse el gallito Pedro, le ha llevado a fallarle a su amigo y maestro. La batalla, sin duda, hermanos, la perdieron Pedro y los discípulos al no tomar en serio la orden de Jesús cuando les dijo: levántense del sueño y oren para que no caigan en la tentación. Pero ellos se sentían muy seguros de los que no les fallarían. No, si se olvidan de todo lo que les he dicho, no hay problema. No se olviden de esto, que le dije a mi estudio el miércoles. Las batallas se ganan o se pierden en el campo de la oración. Las batallas se ganan o se pierden en el campo de la oración. Si estamos siguiendo fracaso tras fracaso, fallándole a Jesús, vez tras vez, preguntémonos cómo está nuestra vida de oración. Pobre, muy pobre. Cuesta levantarme 15 minutos antes para orar, leer la palabra de Dios. Al final del día, por ahí si me acuerdo, leeré un capítulo, ya he cumplido. Es justamente después que Jesús lo miró, no después de que cante el gallo, cuando Pedro se acordó de las palabras proféticas de Jesús. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tal vez en ese preciso momento vinieron a la mente las palabras de Jesús, a la mente de Pedro, cuando Jesús dijo: el que me niega ante los ojos, ante los hombres,
será negado ante los ángeles de Dios. Sin embargo, Pedro nota que la mirada de Jesús no es de censura, del tipo, te lo dije, Pedro, te lo dije, no duermas, ora, sino es una mirada de ánimo y perdón. Pedro se acuerda también que el Señor le había prometido orar por él y por los demás discípulos para que su fe no falle y que le había pedido que una vez que pase esta amarga experiencia, ayude a sus hermanos, conforte a sus hermanos. Este trabajo es de todos nosotros. Muchos de nosotros estamos sufriendo aquí. Y las experiencias que Dios nos ha permitido pasar es para poder confortar, animar, ayudar a nuestros hermanos. Si hay alguien que va a confrontarnos, confortarnos, en los momentos difíciles que nos toca pasar como cristianos, en los tiempos duros que se vienen cuando fallemos a Jesús, va a ser la misericordiosa mirada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estamos poniendo nuestros? Estamos confiando en la misericordiosa mirada de nuestro Señor Jesucristo, quien nunca nos desecha de su lado por haber fallado, sino que su misericordia es inagotable para con cada uno de nosotros. De seguro es imposible que no le fallemos. Pero Jesús esta mañana quiere darnos una pauta para cómo volver a la comunión con Él. Miren el versículo 62, Lucas 22. Dice, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Lucas termina este triste episodio de la vida del apóstol Pedro diciéndonos que después de negar cobardemente que conocía a Jesús, salió afuera y lloró amargamente. Hermanos, como les he dicho, que le vamos a fallar al Señor Jesús, le vamos a fallar. Pero ahora aprendemos del apóstol Pedro la forma de actuar frente a una situación tan desagradable como la que él está pasando. Por fin el apóstol Pedro empieza a sentir la amargura de lo que se siente fallarle a Jesús, fallarle a su maestro. Su llanto es de un dolor genuino, de alguien que se sabe que es un indigno pecador, que es consciente que necesita de la ayuda de Jesús para no fallarle tanto. Y esto, me parece, es el punto de quiebre en la vida del apóstol Pedro. Atrás va a quedar su tonto orgullo de confiar en sus propias fuerzas y ahora empieza a vivir una vida dependiendo de la guía del Señor. ¿Cuán está siendo nuestra actitud, hermanos, frente al pecado? ¿Estamos teniendo la humildad de venir a Dios con un corazón contrito y humillado para pedirle perdón por nuestro pecado? Esa es la actitud que el Señor espera de cada uno de sus seguidores. Que cada vez que fallemos, sintamos compunción, dolor, que nos lamentemos por nuestra falta y le pedamos perdón. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no sé qué le pasó, pero tuvo esa mancha en su ministerio, en su vida. Cometió adulterio, cometió asesinato. Y los que no hay tiempo, pero en su casa lean el Salmo 51. Ahí vemos el llanto, el dolor de David por su pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Ten piedad de mí, oh Dios. Yo no sé cuánto tiempo lloró David por su pecado, pero que se dolió, se dolió. Necesitamos de la ayuda de Dios para no volver a cometer la misma falta vez tras vez. Hay muchos cristianos, hermanos, que nos hemos acostumbrado a vivir pecando, que hemos caído en un círculo vicioso, ya como que se ha formado un callo en nuestro corazón, ya no nos duele nuestro pecado, no nos duele fallarle a nuestro Señor, al punto que ya no nos dolemos, y más, tratamos de justificar nuestro pecado. Hermanos, que mi mal carácter es así, yo voy a morir así, pues yo tengo mal carácter. Hermanos, soy un mujeriego, me gusta la mujer, no voy a poder cambiar, y
Soy un chismoso, una chismosa, y mi lengua no la puedo controlar. Solita se abre mi boca, hermano. Hermanos, la vida que el Señor Jesús nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Él nos dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos aplastados como gusanos por el pecado. Ese pecado que estropea nuestra comunión con Dios. Sino por el contrario, como el Señor Jesús le dijo, le prometió a Pedro que Él le levantaría y haría un instrumento útil para su obra. Y ahí vemos al valiente Pedro, al comienzo de la iglesia primitiva, poniéndose de pie y dando un hermoso discurso. Y Lucas mismo dice en Hechos 2:41 que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas en total. ¡Qué grande es nuestro Señor! ¡Cuán poderoso para transformar la vida de personas pecadoras que están dispuestas a dolerse por su pecado, a venir a Él y poner su vida en sus manos! Hermanos, para finalizar, me gustaría que pensemos que el amor que Cristo tiene para con cada uno de nosotros es tan grande que Él va a ayudarnos a perseverar hasta el final. El vínculo que Jesús ha creado con cada uno de nosotros nunca se va a terminar. Qué dichoso es el apóstol Pedro y la multitud de hombres y mujeres que un día decidimos confiar en Él, creerle y aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Nuestra salvación está garantizada. Nuestros nombres están inscritos allí en el libro de la vida. Y un día estaremos gozándonos en la presencia de nuestro Señor, en nuestra morada celestial. Tengamos un poquito de paciencia. Animémonos unos a otros a seguir adelante. Hemos visto, hermanos, esta mañana 3 pautas que nos van a ayudar a no fallarle a Jesús o a fallarle menos. La primera de ellas es que mantengámonos lo más cerca posible de Jesús. No vale seguirle de lejitos nomás. La segunda, mantengámonos alerta cuando estamos con la gente del mundo. Ellos van a querer separarnos de Jesús. Ellos van a querer que pequemos, que fallemos. En tercer lugar, mantengámonos firmes bajo la mirada amorosa de nuestro Señor. Cuando fallemos, pensemos que nuestro Señor siempre nos dará una nueva oportunidad para volvernos a Él. Pero lloremos por nuestro pecado, pidiéndole a Dios que lo extermine de nuestra vida de una vez y para siempre. Vamos. Amado Dios, gracias porque ya tú creíste, Señor. Cuando todavía éramos viles pecadores, tú enviaste a tu amado a morir por nosotros. Pero perdónanos si no hemos estado a la altura, Señor, llamado. Perdónanos si hemos estado viviendo de una manera tan cómoda nuestro vida. Nos hemos estado identificando de muchas veces nos avergonzamos de dar testimonio. Avergonzamos de decir que somos. Ahora que vamos a celebrar la Semana Santa, mucha gente está dispuesta a escuchar tu evangelio. Ayuda a que nuestros labios se hablan, Señor, para proclamar la verdad. Amado Dios, ayúdanos a cuidar nuestra vida cuando la gente. No podemos apartarnos de ellos porque es importante que les demos testimonio. No permitas que nosotros estemos haciendo las cosas que ellos hacen que a ti te desagradan. Amado Dios, gracias por esa mirada misericordiosa para con nosotros. Aun cuando fallamos,
Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, por favor nos ayudes cuando te fallemos, Pedro como David, tantos, volvamos a ti, dolor, llorando por nuestro pecado, porque tú no te mereces eso de nosotros, mereces que vivamos en santidad. Para eso nos bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra. En el